Magazine Taller, la revista que suena. Cada voz es una página que se imprime. Magazine Taller presenta entrevistas y las columnas que producimos y musicalizamos. Magazine Taller, la revista que suena. Hola, soy Dana López y les traigo recomendaciones sobre los mejores pueblos gastronómicos de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Emiliano Muñoz y en cada episodio les voy a estar trayendo una biografía de algún artista de interés cultural. Soy Mayra Vite, integrante de la red argentina Casas de Parto. Soy Dula y el día de hoy les vengo a hablar sobre las casas de parto, estas nuevas opciones para decidir dónde parir. Estamos en Magazine Taller en comunicación con Sebastián Brigante, compostero, docente profesional, músico, baterista. Buenas tardes. Buenas tardes para todas y para todos. Hola Sebastián, buenas tardes. Te habla Dana. Quería preguntarte... ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus comienzos en el compostaje? ¿En tu hogar, en tu infancia, se estilaba la realización del reciclado? ¿Y cuál importante es instruir a las infancias en este tema? De chico realmente no estaba involucrado con el compostaje ni con la separación, sino que fue una inquietud que me salió más de la adolescencia a partir de una publicidad de un programa de dibujitos que hablaba sobre el consumo del agua. Y es una publicidad que la tengo hoy clavada en la cabeza. Y a partir de eso empecé a tener la inquietud de empezar a separar los residuos. Y empecé en casa y después es algo que nunca se cortó de alguna manera. Y hoy, bueno, ya volcado a la práctica del compostaje, hace algunos años que vengo estudiándolo, vengo practicándolo. Y bueno, hoy me toca compartirlo con el resto de las personas para que se involucren. ¿Cuáles serían algunos de los tips que nos podés dar para el compostaje en casa? Bien, para poder compostar en casa tenemos que en principio separar todos los residuos que generamos en el día. Y para eso los vamos a separar por su fracción, digamos, ¿no? En un lado vamos a tener los residuos orgánicos, que esos son los que llamamos yerba, té, café, frutas, verduras, y por el otro lado los que no vamos a compostar, que son los otros residuos, que son restos de carne, restos de comida procesada, condimentada, que eso sí va a lo que sería la basura, como la conocemos, o al rechazo. Y después en otro canasto, todos los residuos que son descartables o reciclables, perdón, que serían papeles y cartones limpios, botellas de plástico, latas, envoltorios, papeles de un solo uso, todo eso separado para poder entregárselo a un recuperador o una recuperadora. Y después el compostaje va a suceder adentro de una compostera, y lo que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es que siempre tenemos que combinarlo con algo de residuo seco, que eso pueden ser hojas, puede ser viruta, pueden ser algunos papeles, y esa fracción de residuo orgánico. Y a ese proceso todos los días cuando tiremos lo tenemos que revolver. Y al cabo más o menos de 4 a 6 meses eso ya va a tomar totalmente otro aspecto, pero sobre todo nunca tiene que faltar esa combinación del seco y el marrón con el residuo orgánico y el oxígeno, porque el oxígeno es lo que evita que haya mal olor. Bien. Me gustaría hacerte otras preguntas. Mi nombre es Mayra. Una de las que quería realizarte es la siguiente: ¿dónde se debería instalar la compostera? Y otra que me surge justamente es cómo saber si este proceso va por buen camino o si está llena esta compostera. La compostera la vamos a tener que instalar o ubicar en algún lugar que en principio tenga un poco de ventilación, ¿sí? Eso puede ser el patio de una casa, una terraza, alguna cocina que sí tenga buena ventilación, para tener ahí tu compostera, que pueden ser distintos como diseños. Y lo importante para saber que estamos por un buen camino en el proceso del compostaje es que no haya moscas,
que no haya olores, ¿sí? Y que no haya otros insectos más que los que aparecen en ese proceso, que son muy pequeños. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que oxigenar la compostera, o sea, revolver la compostera para que ese oxígeno termine de matar de alguna manera a esas bacterias anaeróbicas. Esas bacterias anaeróbicas son las que generan el mal olor. Entonces, con la incorporación del oxígeno van a proliferar de alguna manera las bacterias aeróbicas, ¿sí? Y después siempre la compostera tapada. Mientras esté tapada, ninguna mosca y ningún otro insecto va a poder entrar. O sea que si está largando olor es porque algo mal se está haciendo en el proceso. En realidad no debería largar nada de olor para afuera. Exactamente, no debería largar olor desagradable. Hay un olor muy asimilado que tenemos, que es el olor que puede encontrarse al lado de un contenedor negro, donde dentro de una bolsa negra cerrada, sin posibilidad de oxígeno, están intentando y descomponiéndose no solamente los residuos orgánicos vegetales, sino restos de comida, artículos de higiene personal, estos materiales reciclables de los que hablábamos. Entonces, ahí adentro los olores son fuertísimos y sin la entrada del oxígeno aún peor. Entonces, el proceso de compostaje simplemente tiene al principio un olor ácido que lo puede a veces asimilar a algo como naranja o una naranjita, y es una fermentación natural y ácida que pasa en todo proceso de transformación de esa materia. Pero el olor desagradable que sentimos de lo que llamamos basura está totalmente alejado de eso. Sebastián, Dana te habla. Quería hacerte otra pregunta. Ya sabemos los beneficios ambientales y domésticos que podemos obtener a partir de realizar compost, pero contanos, ¿qué te incentivó a comenzar con este tema? Hoy tengo una mirada sobre el compostaje y cada vez que lo estudio más en profundidad, de distintas perspectivas. En principio es una gran herramienta para poder reducir la cantidad de residuos que generamos día a día, que son aproximadamente 1,2 kg. Así que es un buen sistema como para poder reducir, empezar a implementar. Pero después me empecé a encontrar con que en ese proceso de transformación hay un montón de organismos y microorganismos, de hongos, de bacterias, que trabajan sinérgicamente en distintos procesos, y que cada uno de esos procesos por los cuales pasa el compost genera un nuevo organismo que va a trabajar adaptado a esa condición. Y en el compostaje, en esos procesos por los cuales va pasando esa materia, podemos también entenderlos con distintas etapas de la conformación de la tierra, y hasta incluso en el sentido de que todo lo que de alguna manera muere tiene la posibilidad de dar procesos nuevamente de vida. Y creemos que ahí, en ese pasaje tan finito de lo que creemos que es la muerte y la vida, hay una mirada espiritual que nos viene realmente a poner adelante nuestro, que pertenecemos a la naturaleza, que estamos también dentro de los ciclos de la naturaleza, y que esto es más, o no es más que eso, ¿no? Que un pasaje. Pero el compost hoy nos viene a dar una mirada no solo en lo material, sino también en lo espiritual. El compost es una filosofía y también, bueno, ayuda a reducir la cantidad de basura, así que es una iniciativa más que buena para llevarla en adelante en los hogares. Gracias, Sebastián, por esta información que nos diste. Te hago una pregunta. Gracias por la reflexión. ¿Qué hacen con los plásticos? ¿Qué sugerís que hagamos con los plásticos en nuestras casas? Los plásticos también tienen una clasificación muy diversa. Hay 7 variedades de plástico distintas y también hay combinaciones de esos plásticos. En casa, o por lo menos lo que las cooperativas de reciclaje toman, digamos, es lo que llamamos el PET, que son botellas de plástico, algunos artículos de higiene que son plásticos más duros y blancos. Y después hay plásticos de un solo uso, que son esos plásticos finitos, que es como un polipropileno, que eso es lo que genera mucho problema, porque esa bolsa o ese plastiquito vuela un montón y causa bastantes problemas. Esos plastiquitos hoy
está la posibilidad de ponerlos adentro de una botella y hacer ecobloques, por ejemplo, o hay algunas empresas, algunos emprendimientos que reciben ese plastiquito y lo pueden fundir para hacer madera plástica. Hay hay mucha información sobre todo a quiénes darle esa materia prima, que hay que también buscar y averiguar, digamos, ¿no? Esto de involucrarse en las temáticas ambientales hoy nos hace movernos. Tenemos que salir a buscar a las personas que tienen la voluntad de hacer esa tarea. Bueno, Sebastián, acá Emiliano de nuevo, y yo te quería hacer una pregunta del tiempo. ¿Qué tiempo lleva? Desde que empieza, que tiramos en la casa la cáscara de banana al final que esté la tierra rica para ponerla para la planta, para la cosecha, para lo que sea, ¿no? Bien, el proceso y el tiempo, si las condiciones que le dimos a ese compostaje son correctas, como las que me mencionaba antes, de darle el correcto balance de seco y sobre todo del oxígeno, de 4 a 6 meses, eso primero que tiraste no va a aparecer al final, digamos, ¿no? Va a tomar totalmente otro aspecto, otra textura, otro aroma, otro color, y sobre todo, esta condición de vitalidad que digo, porque si acercamos los ojos, vamos a ver que hay un montón de vida ahí dando vueltas. Claro. Otra pregunta más, la última que me intriga, porque suelo hacerlo a mi manera, pero es que si los desechos animales, por ejemplo, una vez hace un pozo, lo tira y si, obviamente me parece que también puede ser, ¿no? Una buena pregunta. Si pueden ir al compostaje. Sí, si va no al mismo compostaje, pero si sirve como compost también para las plantas. Claro, la caca de los animales domésticos, no es aconsejable compostarla con los residuos orgánicos, si es que después ese compost lo vas a usar en tu huerta, por ejemplo, ¿no? Si ese compost va a abonar a tu huerta, donde vos después vas a cosechar alimento para volver a comerlo, ahí no es aconsejable, porque la caca de los animales está totalmente relacionada a qué es lo que come el animal, y por lo general los animales domésticos comen mucho alimento balanceado, que está muy lejos de tener la calidad nutricional que debería tener para ese tipo de animal. Entonces las bacterias que interactúan ahí son otras bacterias que pueden ser como peligrosas en la manipulación para los humanos. Muy importante el dato. Por ejemplo, caca, sí se usa, por ejemplo, la bosta de la vaca o la bosta de un rumiante. Eso es espectacular para compostar, pero es de un herbívoro, ¿sí? Claro. Tiene el estómago de alguna manera y todo su aparato digestivo de alguna manera preparado para poder transformar, y no solamente transformar ese pasto, sino que agregar una gran cantidad de microorganismos que van a trabajar en el suelo, con la vida del suelo, ¿no? La caca del animal es una caca que sale totalmente dura, muerta, digamos, sin ninguna vitalidad, por decirlo de alguna manera. Gracias, Sebastián. ¿Querés, por último, dar las redes donde te podemos seguir y algo de información sobre esto, las redes sociales? Sí, nos pueden seguir en Colectivo Reciclador, @Gmail, que es el Instagram, o sea, Colectivo Reciclador, el Reciclador Urbano, y después tienen Bar Saludable Vení, que ahí van a encontrar toda la otra información, digamos, de lo que estamos trabajando en la huerta, que tiene que ver con salud y ambiente. Así que toda la otra parte de huerta y compostaje por un lado, y salud y ambiente de alguna manera en ese otro perfil. Espectacular, Sebastián, los felicitamos por el trabajo que están haciendo, ya lo seguimos en las redes y en cualquier momento estaremos de visita en la huerta. Les esperamos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hasta pronto, nos hablamos. Chao. Adiós. Estuvimos en comunicación en Magazine Taller con Sebastián Briganti, compostero docente, profesor, músico y baterista. Yo soy Mayra Vite, integrante de la Red Argentina Casas de Parto. Soy dula y el día de hoy vengo a hablarles sobre las casas de partos, esta nueva posibilidad y modalidad de poder recibir a tus bebés. ¿Qué son estos espacios? En principio contarles
que son lugares similares a un hogar, anexados a un establecimiento de salud, donde embarazos de bajo riesgo pueden desarrollarse sin ningún problema, respetando el tiempo fisiológico de cada trabajo de parto. En estos espacios, la persona con capacidad de gestar decide quiénes quieren que la acompañen, decidiendo de qué forma y modo recibir a sus bebés. Las casas de parto son espacios de atención, de preparación y de contención. Son lugares de información donde se pueden brindar talleres, grupos de acompañamiento, apoyo y educación en lactancia. También son lugares para hablar sobre los derechos sexuales no reproductivos, planificación familiar, brindando educación y atención a toda la comunidad. En Argentina se está impulsando su habilitación y regularización, por lo cual estamos detrás, con muchos profesionales de la salud, en un proyecto de ley donde invitamos a formar parte y sumarse para conocer más acerca de esta propuesta, donde en otras partes del mundo existe y están integradas al sistema de salud. Porque Casas de Parto es justicia social y feminista. Si estás pensando en una escapadita al campo, te recomiendo Carlos Ken, un pueblo gastronómico muy pintoresco a solo 90 kilómetros de Cava. Antiguamente, Ken era un pueblo ferroviario y en la actualidad esas señales aún se siguen disfrutando en su hermoso paisaje. En la plaza principal realizan ferias artesanales que se juntan con la vieja estación, donde podés disfrutar, entre otras cosas, salamines de excelencia y productos regionales de campo. Algo para tener en cuenta, en Carlos Ken hay una amplia oferta de restaurantes que ofrecen un menú rico y abundante. Literalmente hay un restaurante al lado del otro. Los sábados y domingos el menú es libre. Para tener una mejor experiencia, te ponen las mesas en el parque, sobre el pastito, y los días más fríos, almorzás en un ambiente bien puesto, estilo campestre, con antiguas decoraciones. Si te encariñaste en el lugar, hay cabañas con posibilidad de hospedaje a muy buen precio. Carlos Ken, un pueblito gastronómico. Magazine Taller, la revista que suena. En la biografía de hoy vamos a hablar del primer bandoneonista y cantor de tangos, el bandoneón blanco del tango, el negro Rubén Juárez. Nació un 5 de noviembre del año 1947 en Ballesteros, provincia de Córdoba, y creció en Avellaneda. Estudió bandoneón a los 6 años y a los 9 ya estaba en la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. En su adolescencia estudió guitarra, integró varios grupos de rock. Eso duró aproximadamente 2 años, pero su historia corría hacia el tango. Recorrió peñas, clubes de barrio, participó de algún concurso de cantores de esa época. Luego conoce a Héctor Arbelo, guitarrista de su barrio y que acompañaba nada más y nada menos que a Julio Sosa, el varón del tango. Rubén y Héctor realizaron muchas giras por el interior del país. Y en una de esas, en Santa Fe, conoce a Horacio Quintana, quien lo escuchó cantar y a quien le entregara la llave que le abrió a Rubén las puertas de Caño 14 y del sello Odeón, donde registró su primera versión, que se llamó Para vos, Canilla. Ahí en Caño 14, este lugar emblemático de esa época, conoció a Pichuco,
quien le pidió ser su padrino. Y actuó en todos los lugares más importantes de Argentina y del extranjero, y grabó con figuras como Armando Pontier, Raúl Garelo, Roberto Grela, José Colangelo, Charly García. Pese a haber sido acompañado por Troilo y grabado por Pontier y Raúl Garelo, nunca fue cantor de orquesta. Era en su esencia un trovador con fuelle. Grabó más de 30 discos desde el año 69 al 2010. Murió el 31 de mayo del 2010 a los 62 años. Y dejó composiciones como Mi bandoneón y yo, Todavía tengo ganas, Vientos del 80, Qué tango hay que cantar y Candombe y Negro y Plata. Adiós, Rubén. Acá seguís vivo en tu música. Hasta siempre. Esto fue Magazine Taller. Los esperamos en una próxima emisión. Somos Mayra Vite, Emiliano Muñoz Y Dana López.